Bienvenidos a este nuevo episodio de la Universidad del Futuro, eh, episodio número 129 de una gran serie eh, que, como le estaba comentando a nuestra invitada Jenny Fonseca Tovar, que va a ser nuestra invitada con la que vamos a conversar, estábamos hablando de que a partir de estas conversaciones han empezado a salir como unos patrones reiterados en temáticos que yo he recogido en 9 aulas, y a eso le llamo las 9 aulas de la Universidad del Futuro, buscando sistematizar, pero también buscar me interesa mucho las relaciones y lo interdisciplinar. Entonces, estamos acá con Jenny, quien es artista interdisciplinar, investigadora y docente, profesora también de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica y del programa de profesionalización de la Facultad de Artes, y con un doctorado en Artes Visuales en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, con ella pues queremos compartir y conversar un poco acerca de sus experiencias investigativas y de sus trabajos, y también sobre las reflexiones que podamos hacer también acerca del futuro de la educación, que es como uno de los ejes de este programa. Así que Jenny, bienvenida a conversar un rato. Qué alegría. Hola Andrés, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y un honor pues estar en el capítulo 129. Qué persistencia, mucha admiración por eso. Pues muchas gracias. Qué rico estar acá pues compartiendo experiencias, saberes, no saberes también de todo el trayecto. Claro. Entonces, Jenny, sería muy chévere poder, yo estuve viendo tu portafolio, hay unas experiencias muy ricas de las que valdría la pena que compartiéramos y habláramos, pero sí me gustaría preguntarte a ti, cómo ha sido como esa experiencia tuya, de aprendizaje y de formación, porque veo que arrancaste por el cine y por la televisión, ¿cierto? Como por esta formación, pero pues ha devenido como en otro tipo de trabajos. Y si quisieras hacer un recuento un poco de estas experiencias que para ti han sido fundantes en lo que tú haces hoy en día, con eso arrancaríamos a enmarcar un poco la conversación. Y listo. Pues sí, como bien dices, yo hice el pregrado en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Y allá hice la profundización en arte y nuevos medios. Eso fue por allá como a comienzos del 2000. Y allá me interesé por el documental, pero con la profundización también, pues como que se me abrió el abanico de posibilidades, pensando más desde otros lugares la imagen, más desde esta idea también en ese momento del arte electrónico, del videoarte. Y yo ya había tenido como unas experiencias de danza en la vida, un poco frustradas, pero precisamente con la profundización volví como a ver cosas de videodanza, video performance y me dieron ganas de volver a bailar. Y ahí también entonces empiezo un proceso de formación en danza contemporánea con el Grupo de Danza de la Nacional y la Fundación Danza Común. Entonces ahí yo me meto como por unos 4 años, fue como una abducción, en donde empecé que la danza fue muy importante. Y ya en un momento empecé como a pensar entonces como el paralelo en cómo integrar como esta idea de cuerpo a la imagen en movimiento. De todas maneras, el trabajo de grado que hice en la Nacional fue un documental, porque también en esa época estaba trabajando en una fundación llamada Disparando Cámaras para la Paz, que estaba sobre todo en Cazucá, en los altos de Cazucá, y por ese entonces, pues, y creo, pues bueno, continúa siendo, ¿no? Pues era un lugar que recibía mucha población en situación de desplazamiento. Entonces, y también había tenido unas experiencias como de prácticas en una productora documental, entonces me empezó como a interesar por el tema social, político, y como de las prácticas pues, artísticas en territorio. Entonces son como esas líneas, ¿no? Como que aparece la danza, el cuerpo, esta idea de las prácticas sociales, prácticas comunitarias y el arte, y pues estos otros lenguajes más expandidos del video. Entonces, trabajo por un tiempo como guionista también de documentales para televisión pública, Señal Colombia, como series documentales pero poco a poco como que empiezo a encontrar mi camino ahí como en creación y empiezo a hacer cosas más de video para la escena con montajes de danza, video performance, y a preguntarme como el cruce entre imagen, cuerpo y política, que es como lo que ha estado atravesando todo por ahí desde como de finales como 2008, 2007.
hago una residencia artística en Cali, preguntándome la forma en que se mediatizó el tema de los 11 cuerpos de los diputados asesinados, como digamos, la palabra cuerpo es sinónimo de muerte. Cuando se habla de cuerpos es cuando se habla de cuerpos muertos. Entonces un poco me preguntaba eso, ¿no? Como cuando se enuncia la palabra cuerpo, significa como cuerpo sin vida. Entonces hice 11 videodanzas con bailarines de allá y ahí como que empezó un camino como muy propio de hacer proyectos míos, pero también muy desde lugares colectivos, interdisciplinares, con amigos, amigas, porque finalmente siempre es así, con mi trabajo con los cercanos. Y ya en un momento pues como que empecé a sentir la necesidad de seguir estudiando, entonces me fui a Brasil, viví 8 años en Brasil, hice la maestría de artes visuales en la Universidad Federal de Río, en una línea que se llamaba Poéticas Interdisciplinares, muy interesante porque allá pues era una maestría en artes visuales, pero yo tenía compañeros de muchas áreas del conocimiento, por ejemplo, matemáticas, arquitectura, ciencias, pero pues que tenían práctica artística. Entonces era muy rico como ese intercambio. Y luego hice el doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Entonces paso de ir a Río, a ir a Sao Paulo. Y pues esa experiencia también de los 8 años en Brasil, pues creo que me influencia no solo a nivel académico, pues sino como a nivel cultural. Y allá sigo bailando. Por cosas de la vida también empiezo como a ser profesora de yoga, porque ya había hecho yoga acá. Y entonces mi tesis de maestría es alrededor de la idea de esta expresión que es a mis espaldas, esta expresión que muchos políticos han usado poco para justificar la corrupción en sus gobiernos. Entonces me preguntaba cómo nos relacionamos con todo el espacio que está atrás nuestro y porque hay como una primacía de lo visual, ¿no? Entonces fueron como varias experimentaciones con video, con cámaras en la espalda, o personas que me grababan con espejos, y de ahí salió como una videoinstalación, como a 3 canales. Ahí trabajé con un amigo Sebastián Wiedemann, que creo que lo entrevistaste hace unas semanas, otra amiga bailarina que también estaba viviendo allá, colombiana, que vivía allá en Río, Joana Salazar. Y pues salió como esa experiencia, bueno, la escritura como tal, ¿no? De cómo es ese pensar el cuerpo como un cuerpo que también está observando lo que está atrás, lo que está por todo lado, ¿no? Como un cuerpo expandido. Eh, y ya para el doctorado empiezo a preguntarme cosas, pues pensé, bueno, si me quedo otros 4 años en Brasil, quisiera tener un ancla en Colombia. Y siguiendo con esta pregunta como de cuerpo, imagen, política, pues ahí me puse una pregunta bien pretenciosa que era pensar cómo las prácticas artísticas colaborativas podrían ayudar a subvertir la necropolítica del contexto colombiano. Entonces, eso lo situé un poco más acá en el área del Bronx, en Bogotá, lo que se llama el Bronx Distrito Creativo, como creando una mirada crítica de ese proceso de gentrificación y de asepsia de la ciudad. Y también comienzo a trabajar con un comité de mujeres de INSA Tierra Adentro en el Cauca. Ya finalizando, pues me devuelvo a Bogotá porque empieza la pandemia, me sustento estando en plena pandemia a distancia. Y bueno, pues más o menos ya vuelvo por aquí a trabajar en varias universidades. Eso así como a grandes rasgos. Tremenda experiencia, muy, muy interesante cómo te has movido en diferentes, como en esa interfaz entre cuerpo, imagen y política. Me parece muy, muy interesante esa relación y sobre las prácticas colaborativas, lo que estabas diciendo, me gustaría que nos pudieras comentar algo de ese trabajo que hiciste alrededor de los etnofanzines como poéticas curativas, cómo fue ese Ok. trabajo. Me Sí, sí, sí. gustaría poner ese elemento ahí, porque me Claro, parece muy claro. interesante. Estaba escuchando ahora algunos de los podcasts que ¿Podcast? hicieron los Ah, ya. niños, hacían sobre diferentes temas que me parecieron muy, 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 muy poderosos. Sí, ese proyecto surgió en plena pandemia, a través de una convocatoria del Ministerio de Cultura que era Arte y Ciencia en Contextos de Emergencia, si no estoy mal se llamaba así, y se enfocaba también como a la región del Pacífico. Pues yo claramente no vivo en el Pacífico, pero una amiga mía, ella estaba desarrollando toda su investigación con etnoeducadoras en Buenaventura,
Entonces, las cuatro que conformamos la colectiva Las Comadres, escribimos este proyecto y, y pues de un lugar interdisciplinar también, ¿no? Como mi amiga es socióloga, ellas dos son educadoras, yo desde el arte, pues cada una como poniendo ahí los saberes. Y pues ellas nos contaban, y Alanis Bello es la socióloga, ella pues nos contaba que, y las profes nos contaban pues que estaban buscando estrategias para mitigar como el tema, el impacto social del COVID, ¿no? Porque muchos chicos estaban en sus casas y pues el hecho de estar en sus casas sin tener como muchas ocupaciones, pues los colocaba en muchos riesgos sociales, ¿no? Dentro de sus mismas familias, también de reclutamiento, etcétera. Entonces ellas empezaron a investigar cómo ocuparlos. Entonces, en ese sentido, escribimos el proyecto para que los chicos empezaran a hacer como un registro de lo que sus cuidadoras estaban haciendo para mitigar los impactos en la salud del COVID, ¿no? Como con plantas, por ejemplo, con el matarratón, con la alimentación. Entonces, sus propias cuidadoras, pues todas eran sabedoras, ¿no? Como de, además, saberes como muy ancestrales que ayudaron a mitigar, ¿no? Como que curaron muchas personas que tuvieron COVID. Entonces fue un proceso en que los chicos, nosotros hacíamos unos talleres, a partir de eso ellos mismos se volvían investigadores, entrevistadores, entrevistaban a sus cuidadoras y eso iba teniendo como varios pasos. Después eso esas entrevistas se convirtieron en fanzines, ¿no? Como que ellos escuchaban las entrevistas y a partir de eso se hicieron unos talleres de fanzines que les llamábamos etnofanzines, en donde también trabajaban como con las materialidades de las plantas, con collage. Y también pues tenía este componente sonoro, ¿no? Como el podcast como tal. Entonces era como varios lenguajes al tiempo, y varias fases, ¿no? Como de transducción. Con eso también pues escribimos colectivamente un artículo, porque era una de las exigencias también de la beca del ministerio, era la escritura de un artículo que por cierto no hemos publicado, debería ser publicado, es bastante bonito, en donde hablábamos pues cómo fue todo el proceso, ¿no? Y cómo también situándonos nosotras dos como capitalinas, ¿no? Mujeres blancas, entendiéndonos dentro de ese contexto, pues sin querer ejercer o reproducir extractivismos, ¿no? O cuestiones coloniales, pero también entendiendo que a veces es inevitable que pues uno se ha leído como un externo, ¿no? Entonces también el arte cómo puede estar mediando esos mundos, ¿no? Porque por más que estemos conscientes de lo que puede uno reproducir ahí, pues el arte creo que sí puede ser un lugar en donde se ensamblan, ¿no? Como que hay un puente, esta idea del puente art también es algo que yo tengo muy presente que viene de Gloria Anzaldúa, como esta idea de crear puentes entre posibles abismos de lo que es el otro o la otra. Eso es más o menos así en términos generales lo que es este proyecto de Etnofanzines. Mm. Muy chévere esa perspectiva, no solo interdisciplinar que tienen tus trabajos, sino también en este en especial, como esa dimensión intercultural, ¿cierto? Como ustedes que no son del lugar y que están interactuando con otros. Eso me parece un eje súper importante porque ahorita que estamos en este podcast imaginando el futuro de la educación, una de las cosas que valdría muy bien y lo que he visto en los relatos de muchas de las personas que he entrevistado y que he conversado es como en la formación y en el aprendizaje, los viajes dejan muchas cosas en las personas y en los encuentros con otros distintos, en los viajes, en el estar en otros espacios, comiendo, estando en otros climas, con otras culturas, como que resulta ser como un eje importante que en esta resignificación de la universidad deberíamos pensarnos. Y hay una categoría que yo he estado trabajando y es el currículo como viaje y tiene un poquito como esa inclinación de motivar un poco más. De pensar, cierto, no tanto como que uno va a un lugar, sino como toda la ciudad se puede convertir en un escenario de aprendizaje, todo un territorio, y por eso necesitamos empezar a reconocer ese territorio para poder que esos intercambios se puedan dar en el futuro. Entonces, sí me gustaría pensar de pronto contigo, ya que tú has trabajado con movimientos sociales, con comunidades diferentes a las que eres tu parte como ¿qué podrías decir de esa riqueza en cuanto a la formación de las personas y de los investigadores también?
Pues ahí creo que me gustaría hablar a partir de la experiencia con el Comité de Mujeres de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro en el Cauca, porque ha sido un proceso de ya más largo aliento. Por ejemplo, el proceso de Buenaventura fue algo muy puntual, pero con ellas comencé para el doctorado, pero pues hasta hace poco estamos trabajando, ¿no? El último proyecto lo acabamos el año pasado y pensar como en esa idea de largo aliento me parece lo ideal, pues sobre todo con este tipo de procesos sociales, porque pues realmente uno puede como empezar a quitar las capas, ¿no? En cuanto a crear vínculos, sí, como esa idea relacional, ¿no? Como que se va cada vez volviendo más fuerte, pero también como de conocernos, ¿no? De ambos lados y de confianza y de lo que podemos como potencialmente hacer, ¿no? Entonces, con ellas al comienzo lo que hice fue muy puntual, fueron unos talleres en varias veredas. Primero, pues también llegué allá por amigos de amigas y amigos, así como que me dijeron, pues trabaja a ver con ellas, ¿no? Habla con ellas y primero es un proceso de, bueno, ¿será que si quieren o si les sirve o no? O sea, porque pues no es porque uno llega y quiere hacer un taller, pues ellas lo tienen que aceptar, ¿no? Entonces, como de charlar, de acompañar, de estar presente y de ver si sí podría ser, ¿no? Ese encuentro de ahí, pues surge como una propuesta de talleres de imagen y cuerpo. Entonces, el primer acercamiento es ese, ¿no? Como de trabajar a partir de fotografías de sus propias huertas y luego como un taller de proyección de esas fotografías con sus cuerpos, una parte del laboratorio solo corporal. Pero claro, en ese momento fue algo como de unos 3 meses también muy puntual. Me acuerdo que en ese momento, uy, yo no recuerdo en 2019 qué paro fue, entonces casi era difícil viajar al Cauca porque habían bastantes bloqueos en las carreteras y todo, pues, y Paro ellos, nacional. ellos y ellas en ese momento como movimiento campesino estaban también luchando porque, claro, el Cauca es muy reconocido el movimiento indígena, pero el movimiento campesino pues es un poco menos reconocido, ellas mismas cuentan que pues no tienen financiación como si lo tienen los movimientos del Cauca, entonces ellas están tras esa reivindicación y pues muchas de estas líderes fueron las que lograron que el año pasado, antepasado, se lograra reconocer al campesinado como sujeto de derecho, que increíblemente eso no estaba antes. Entonces, en ese momento fue eso, ¿no? Como que muchas cuestiones estaban complicando la ida y venida, entonces tuvieron que hacer cosas muy puntuales. Pero ya cuando yo vuelvo de Brasil, aquí, claro, eso fue como un intermedio que yo vine a hacer el trabajo de campo acá a Colombia, me vuelvo a Brasil, termino el doctorado y ya cuando vuelvo, pues con la Universidad del Politécnico Gran Colombiano, que trabajé unos 2 años, pues ellos me instan a escribir un proyecto de investigación, entonces digo, no, pues voy a seguir trabajando con ellas. Y entonces en este proyecto sí fue coescrito con ellas, los objetivos fueron escritos totalmente, o sea, los objetivos específicos prácticamente hechos por ellas, el cronograma y por supuesto el presupuesto, que es algo muy importante, hecho con ellas también. Entonces también entendiendo, bueno, qué hay, qué se puede hacer, entonces creo que ahí es un proceso también pues, de pensar la colaboración desde todos los puntos, ¿no? Desde el dinero, de cómo se va a repartir, siempre como de abrir esta idea del presupuesto a que sea realmente algo colaborativo pero también entender cómo ya ellas conociendo un poco como qué es lo que yo puedo hacer y también cómo es la relación que yo tengo con ellas, pues ya se propone un proceso más a largo plazo en donde se trabajaron a partir de los 5 lineamientos que tiene el Comité de Mujeres, que valga la pena decir que es un comité que tiene 25 años. Entonces, y tiene un impacto territorial gigante, ¿no? Más o menos son unas 600 mujeres que están indirectamente beneficiadas por él. Entonces, pues como que esos 5 lineamientos son un producto como de un proceso largo que ellas han logrado como depurar qué es lo que les interesa. Entonces de ahí surgieron como unos 5 video performance. En ese proceso yo estuve como trabajando a través de laboratorios, entonces fueron laboratorios de sonido, de cuerpo, imagen, movimiento, luego como integrando todo esto. Entonces, pues ya era como un poco más recurrente mis estadías allá, cada vez más largas, y luego él como que todo cogió hacia otro lugar, ¿no? Como que lo que yo pensaba que iba a hacer no lo hice, porque precisamente pues yo creo que en territorio y creo que estoy muy influenciada también por las formas en que se hace el video documental. No me gusta, yo soy formada en cine, pero no me gusta mucho trabajar con guiones
preestablecidos, como que esto es así, así, sino que también me gusta ver qué es lo que va pasando, ¿no? Entonces, eso fue cambiando un poco como los productos, digámoslo así, como tal, finales, pero pues realmente pues más que el producto fue el proceso, ¿no? También pues de estar como acompañando procesos personales de ellas fuertes, porque por ejemplo la persona con la que coescribí el proyecto murió. Mm. Entonces eso también pues creó como otro sentido dentro del todo el proceso. Su madre terminó siendo muy protagonista de uno de estos videos. Y pues todo el proyecto terminó también siendo un homenaje a Leida Juliet, que fue la con la que sobre todo escribí y quien estaba al tanto de todo ese proyecto. Entonces, pues bueno, ahí se van tejiendo estas sinergias, ¿no? Y creo que es un vaivén, ahorita de ese proyecto hay que pensar un poco el tema del sonido, entonces estamos viendo convocatorias. Ahorita el tema de orden social en ISA está muy fuerte, hace poco asesinaron a un líder de allá, de la CIP, de la Asociación Campesina. Entonces, pues también eso es algo pues que tengo que tener ahí como en cuenta porque a pesar que ya tengo un conocimiento, ¿no? Del lugar, ellas tienen una casa autogestionada gigante, pues hay que tener cuidado Claro. de cómo me muevo por ahí porque pues sí se tiene que cruzar por un corredor, así venga de La Plata o de Popayán por un corredor que es bien delicado, ¿no? Una carretera compleja. Me parece muy Y bonito. no sé si respondí tu pregunta, Sí, me me fui. parece muy bonito de esas experiencias como más que ir a hacer un proyecto, tú estás creando una relación de largo aliento y una relación duradera. Eso me parece como una oportunidad para resaltar también la importancia de la ética en la investigación y de cómo trabajar con las comunidades para que todos resulten ganando, donde se fortalezcan todos, ¿cierto? Y no ir como de maneras rápidas a veces de hacer proyectos cuando la gente queda como, ¿qué fue lo que pasó? Y me parece eso muy lindo y muy importante en este momento. Para resaltar. Y otra de las cosas que sí me gustaría también, otro de los ejes para conversar que me parece chévere de lo que tú haces, siento mucho curiosidad porque muchos de los referentes para mí eh, que han hecho reflexiones como potentes alrededor de la educación vienen de personas que pueden navegar por diferentes ámbitos de conocimiento y mirar sus relaciones y son personas como más, incluso outsiders y gente que no está mucho en la academia, pero como que logran ensamblar. Pienso, por ejemplo, en Iván Illich, que es para mí como alguien tan revalorado para pensar hoy en el futuro de la educación, McLuhan en términos de los medios y de las tecnologías, como que son personas que pueden tener una, como que agarrar y nutrir. Entonces, ¿qué reflexiones te amerita esa idea de interdisciplinaridad a ti y su importancia también para estos procesos educativos? Sería algo como que quisiera poner para conversar un rato sobre ese eje. Sí, pues yo creo que mi tema ahí es como cómo integro el cuerpo, ¿no? Siempre, así sea lo que sea que haga, así Mm, sea dar clase, por ejemplo, ¿no? De pararme frente a los chicos y a las chicas ahí la pedagógica y que no sea, que no tenga que ver la clase con cuerpo necesariamente, creo que siempre me estoy pensando el cuerpo como en la forma de estar, de respirar, también de la disposición espacial de los cuerpos. Entonces puede ser que no haya como puntual o como explícitamente un proyecto que tenga que ver con el cuerpo, pero creo que siempre es algo que está ahí como atravesándome y yo no soy bailarina profesional, ¿no? Yo no tengo como bailé un tiempo, ¿no? Pero no me considero bailarina profesional, tengo con muchos lenguajes ahí del cuerpo, del performance, en fin, como atravesándome, pero creo que ahí hay como una persistencia en esa idea. Entonces, lo que yo he venido trabajando, y sobre todo con este proyecto del Cauca, desde lo interdisciplinar, es una cuestión como de la quietud del cuerpo, de la respiración. Y creo que con ellas funcionó bastante bien porque esta idea de quietud y respiración, pues como que nos conectó con sus huertas. Digamos que toda la organización política vegetal mm, trabaja alrededor de los intercambios, ¿no? De los sustratos del suelo, del aire, de la energía solar, en fin. Entonces, esta idea como de aquietar el cuerpo, últimamente ha sido algo que está ahí como pensándose y cómo conectar eso con la imagen, una imagen que
tampoco tenga muchos cortes, que no sea, que tenga, casi no tenga edición, pienso como en planos muy, pocos planos, ¿no? Como en una idea de un montaje muy económico, como un montaje, digamos, en esta idea de montaje cinematográfico, un montaje con pocos planos, eh, también con, digamos, sí, con pocos movimientos de cámara. Entonces, en esta idea como de extensión de la cámara o de la relación entre cámara y cuerpo, a pesar de que de pronto las personas no están agarrando la cámara para grabarse o algo así, que ya lo he hecho en otras ocasiones, es como pensar que esos dos cuerpos, ¿no? El cuerpo de la cámara está conectado como con el ritmo de los cuerpos que están frente a ella, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ejemplo, en los rodajes, ¿no? En las grabaciones, creo que es donde más puedo aplicar eso, porque cuando trabajo con, por ejemplo, en lo del Cauca, trabajé con Carolina Rodríguez, que ella es una directora de fotografía maravillosa, genial, eh, y tiene una trayectoria gigante, sobre todo en cine de ficción y publicidad, que tiene otros códigos, ¿no? Entonces, como, bueno, pues no hay que hacer muchos cortes, es como deja ver como qué pasa, ¿no? ¿Qué aparece frente a la cámara en ese momento? O sea, Ujú, como no empujar mucho qué es lo que va a pasar o suscitar. Y ya en el caso cuando yo fui ya a hacer como los rodajes finales, pues yo ya tenía con las chicas del Cauca pues como un trabajo, ¿no? De cuerpo, respiración, meditativo también. Entonces ellas ya entendían esta cuestión, ¿no? Ya había como un código entre todas. Y eso, ¿no? Fue entonces como también pausar la cámara, porque claro, además en este mundo de las redes, como que la idea del video es una cosa que sí está llena de cortes, ¿no? Como que el lenguaje de los influencers es un corte cada 2 segundos, ¿no? Es ujú. increíble, como que no puede haber un plano de más de 30 segundos, parece que fuera posible, ¿no? Entonces hay como una cascada, ¿no? De corte, de cambio de sonidos, de interferencia, de efectos. Entonces, un poco mi sentido también de esa idea de lo interdisciplinar con el cuerpo y la imagen es aquietar un poco. Y creo que eso pues también tiene unas implicaciones políticas, ¿no? De cómo desacelerarnos de este mundo que está como yendo a toda, ¿no? Como a una velocidad así como muy impresionante que nos está empujando siempre a producir, producir. Entonces, vean cómo nos aquietamos. Entonces, pues como que ahorita pienso en eso, ¿no? Como lo interdisciplinar está desde ese lugar de aquietarnos, Sí, no, como la maravilloso. cámara. Y creo que la contemplación y ciertas prácticas eh, que pueden ser muy, muy nutritivas en estos momentos de tanta complejidad. Se requieren ciertas pausas y pues, ciertas maneras de tramitar con toda esa velocidad que a veces trae la vida y sobre todo la vida urbana. Siento yo como que las prácticas, incluso yo como prácticas misma, hay también en la educación y en los últimos años también un interés por eso, como ir hacia el cuerpo otra vez, ir otra vez hacia encarnar, hacia respirar, hacia conectar un poco como con unas realidades muy diferentes y unas lógicas de manifestarse el conocimiento que se da a veces como en lo mental. Y creo que la educación del futuro debe también ser muy arriesgada en prácticas donde puedan volverse pues más cercanas a las personas esas prácticas de contemplación, de meditación, porque esas prácticas permiten también pues, regenerar el cuerpo y la sensibilidad y volver a que cada momento pueda sentirse igualmente radiante y vivo y no como en lo acelerado a veces se puede perder un poco como esa, cierto, la voluntad, se puede perder ahí mucho el individuo y puede de pronto incluso ponerse a hacer cosas que ni siquiera pensaba hacer. Entonces me parece muy interesante eso de la contemplación. Incluso, y paradójicamente, en un tiempo donde pues esté llamando más a la aceleración, yo creo que esos actos son actos casi de resistencia muy poderosos y hay cierto cine también que es así y a veces cuesta verlo. Yo recuerdo mucho por medio de un texto que yo leí hace unos años de Jacques Rancière, él presentaba a un autor de Portugal que se llamaba Pedro Costa y muchas de sus películas son como largas contemplaciones de escuchar a personas sentadas en algunos escenarios donde viven o cerca, sin utilizar mucho parafernalia de luces, sin hacer tanto corte. Cuando tú hablabas de eso, me recordaba un poco esa filmografía. Y también una cosa bonita, que en el trabajo de él también más quiere grabar una comunidad, él es como parte de esa comunidad
y crea unos lazos que hacen que las películas cobren mucho sentido para todos los que están ahí. Entonces, quería como poner ahí como ese puntico que me pusiste a pensar, lo del Sí. cuerpo. Y lo del cuerpo en un momento donde el cuerpo también ha sido lo que mostró también la Comisión de la Verdad, pues un escenario donde es objeto de muchas violencias y de muchas, ahorita hace poco fue asesinado acá en Colombia una persona trans, no recuerdo su nombre, Sara, creo que es su nombre, y también son Sí. cosas que nos ponen a pensar mucho del asunto del cuerpo, de lo monstruoso, de lo difícil de que es así de pronto para los imaginarios culturales ciertas formas de verse, pero esas resistencias se están dando mucho desde ahí. Y creo que es un escenario de disputa y es un escenario también de reflexión muy importante también para los educadores. Sí, yo creo que cuando yo entro en contacto como con el cuerpo, y no es porque uno no tenga un cuerpo, ¿no? De todas maneras tiene muchas educaciones, no sé, en el colegio esta idea de la educación física, ¿no? A mí Mm, me dieron en el colegio también tenía ballet, en fin, pero como que a pesar de eso yo no tenía un contacto con mi cuerpo. O sea, no había realmente, era como una cosa más mecánica, repetitiva. Entonces, como que descubrir el cuerpo es como un antes y un después, como que no puedo deshacer, o sea, puede ser que no esté bailando ni que vaya a entrenar ni nada, pero eso está ahí todo el tiempo latente. Y, y creo que, por ejemplo, este proceso del Cauca se está conectando ahora con un semillero que estamos creando con el profesor Eduardo Rincón, que es en ecología, humanidades ecológicas. mm, Y es a veces se está conectando también desde ahí, ¿no? Como desde el lugar de la contemplación, también como estos otros ritmos y de cómo esta idea relacional, ¿no? De pensarnos desde otro lugar, no antropocéntrico en la relación de eso que ha estado separado, que supuestamente se llama naturaleza y que está, que no somos nosotros, en fin, entonces creo que hace parte de, porque digamos, de este proceso del Cauca me empezaron a surgir estas preguntas y empecé a plantear lo que puede ser un cine vegetal, que es un cine de otra organización política, porque generalmente el cine es muy jerárquico, ¿no? En mm, sus modos de producción. Entonces, a partir de aprender con las chicas del Comité de Mujeres y de estar como inmersas en sus huertas comunitarias, también a veces hay huertas individuales, familiares, en fin, y pues de ver cómo ellas se manejan en el día a día como colectivo, pues pensaba, ellas realmente logran una horizontalidad, ¿no? Como obviamente hay unas líderes, pero que se van rotando también. mm, Eh, entonces pensé, bueno, y esto digamos está muy conectado a cómo funcionan las huertas, ¿no? Este tema de la alelopatía, de la relación entre cada una de las especies, en fin. Entonces ahí pensé, bueno, pensar en otro tipo de cine puede ser eso, en un cine vegetal en donde no hay esta jerarquización, en donde uno más que un director o directora es como ay, se me fue la palabra, un, se me fue la palabra contraria a huésped. a huésped, Anfitrión, anfitrión. anfitrión. Como no un director, sino un anfitrión de experiencias de intercambio. Ese podría ser una idea de cine vegetal, ¿no? Pero creo que todo eso está muy mediado por el cuerpo, ¿no? Como desde otro lugar, ¿no? De escucha, de desaceleración, de presencia, en fin. Sí. Cuando uno, tú has trabajado en el Cauca y en el Pacífico, y cuando uno va al Pacífico sí quedé muy asombrado, y cuando va a las culturas afro del país, en el Palenque y en la zona de María la Baja, y bueno, ciertos palenques que hay acá en Colombia, los cuerpos cierto, como que hay un ritmo en cada región tiene como su propia manera de relacionarse con el cuerpo y también de, no sé qué podrías ver tú en en lo del Cauca es un poco más indígena, ¿cierto? Donde tú trabajas en el Cauca. ¿Qué podríamos decir de Ellas lo no se del definen como indígenas, ellas son Ujú, campesinas, sí, campesinos sí, sí, sí. Pues más mi experiencia desde ese lugar que me preguntas está en Brasil, en en Brasil? Río. En Río porque allá Mm, yo ya había hecho acá, pero allá pues fue de una forma más profunda, mm, danzas afro, y pues en ese sentido afro-brasileras. Y las danzas afro-brasileras están muy vinculadas a las prácticas espirituales, ¿no? Como a las religiones de matriz africana.
mm, y entonces están cargadas de mucha espiritualidad, ¿no? Como que hay que entender un poco qué es cada uno como de ese panteón, ¿no? De dioses y de diosas, porque de ahí viene el movimiento, ¿no? El movimiento no viene desde un lugar de la forma como tal, sino que responde como a unas fuerzas de los elementos, cualidades de movimiento que tienen que ver con la tierra, el aire, el fuego, en fin. Entonces, es más por ahí que yo me conecto, pero también muy insertado todo esto en un movimiento antirracista, mm, porque entonces, bueno, también entender mi lugar, ¿no? Como una persona que no es afro, ¿no? Tampoco me considero blanca, porque decir que soy blanca me parece que niega también pues unas cuestiones ujú, indígenas ahí. Pero digamos, si estoy occidentalizada y blanqueada en muchos sentidos. Tengo una sí, blanquitud ahí que en la misma academia y la universidad pues nos pone y nos impone más bien, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia mía, que era a veces más importante que la maestría como tal, mi experiencia ahí en estos grupos de danza afro-brasileras, terminaron siendo más vitales para mí, cruciales en Río, que la misma experiencia de la maestría. O sea, para mí era vital, importante, no faltar nunca a una clase de afro. Desde la universidad pues iba, pero realmente lo que me atravesó fue mucho eso, ¿no? Como energéticamente lo que pasaba con mi cuerpo, lo que pasaba colectivamente. Éramos la mayoría solo mujeres. Ahí mi maestra Lini Valentín, maravillosa, ¿no? Como en una generosidad tremenda y era un grupo muy fortalecido y entender, abrirme como a entender todas estas cosmovisiones, pues obviamente no soy practicante y uno puede entender solamente hasta un pedacito, otras cosas no, uno no puede hacerlo, pero también entender un poco esta idea del antirracismo y yo creo que eso es de lo que yo más agradezco a Brasil es haber tenido una formación con el tema del antirracismo, ¿no? Que intento poner en práctica en las clases, ¿no? De traer siempre autores, autoras, artistas negros y poner una discusión de nuestra conciencia, de nuestra blanquitud, ¿no? Que es muy importante. Entonces, creo que también es, ahí está el cuerpo, ¿no? mm, Y entender cómo el movimiento desde un lugar muy distinto, ¿no? Que yo tenía más en el colegio ballet, que es así como la primera posición, la segunda posición, y pues en la danza afro son fuerzas, son energías, y bueno, mucho ritmo, ¿no? Esta idea de entender los ritmos del tambor y cantos, ¿no? Como que eso no se separa nada, ¿no? sí, tengo la imagen de, yo estuve participando en una montaje audiovisual de un intercambio Colombia-Brasil en un terreiro allá en Sao Paulo y donde pues ya trabajaba mucho lo que era el capoeira y la samba el samba de roda. Y las personas que fueron pues de acá de Colombia pues hacían parte de colectivos que tienen que ver como con las ruedas del bullerengue y como con las músicas como eso de la rueda y del círculo donde se juntan cuerpos a compartir ritmo y a compartir esa energía tan bonita que se da cuando se está, no tanto como en el espectáculo de, o el concierto, sino como esa circularidad que uno ve en esto, en las ruedas. Y que eso me Sí, parece sí, como que tiene un poder y tiene una energía y la samba de roda y hay otra que no recuerdo el nombre, el eh, jongo, el tambor de criola, que es un tambor tambor de criolla. grande y esa Sí, sí, descarga de eso, estar en eso ya es como un trance para todos los sentidos maravilloso. Entonces como sí, que sí. me parece muy chévere traer esas tradiciones también y que puedan nutrir más los procesos porque el que vive esas experiencias pues sale como muy energizado, es Y una además energía que se que, mueve muy grande. y además que en Bogotá no tenemos carnaval, no tenemos, no hay, por ejemplo, esto, ¿no? Es la relación, volviendo de Brasil, para mí fuera muy difícil, sigue siendo como la relación que tenemos con el cuerpo acá en Bogotá, es nula, ¿no? Y yo es todavía me rayo la cabeza así viendo como esta rigidez, ¿no? Cuando vamos en el transporte Mm, y un cerrarse al otro que es muy fuerte. Y obviamente, pues en Río, en Sao Paulo hay muchos problemas sociales, no estoy diciendo que sea claro, el paraíso, ¿no? Allá el tema, hay temas, hay un genocidio, ¿no? Contra la población negra, etcétera. Pero pues esto, o sea, esto que tú dices, ¿no? De las danzas circulares, ¿no? Que yo hice algo mm, de jongo, hice unos talleres de tambor y crioula y sí, eso es como si se le abriera otro portal sí, perceptivo del cuerpo, del ritmo
y que pues ahí y está todo, el yongo, el tambor chiclero, todo eso tiene que ver mucho con la espiritualidad, ¿no? Es una forma Ajá, y todo eso son rituales. con rituales. Entonces, Y también lugares como el urbanos, respeto que tiene uno que tener con eso y ah, saber dónde está uno ahí parado, ¿no? Porque además uno está metiéndose en energías que son fuertes. sí, sí. Entonces hay que estar. Y lo que me parecía bonito de eso, yo ahorita te mando ese pequeña pieza. Y lo otro bonito es que, claro, hay una conexión con lo espiritual, con los orishas. Y bueno, a mí me parece chévere que estemos hablando de esto porque es otro valor también y una coordenada que empieza cada vez a volverse más importante en la educación en tiempos donde hay también una crisis del sentido en muchos de las personas que están viviendo, entonces como que tener esos entornos musicales, ruedas, cuerpo y lo espiritual pueden llevar quizás a renovar un sentido mucho más potente de la educación y no quedarnos solamente como en una educación como la vimos Y nosotros, que fue, o por lo menos yo, un poco más cerebral, más racional, más intelectual. Y eso quedó como ahí esperando, pero en nuestras tradiciones afroamericanas y especialmente de estas que estamos hablando, pues yo he aprendido también mucho y he tenido la oportunidad de conocerlas. Y quisiera decir una cosita hoy importante que una de las personas que yo invité a conversar, pues es la gran maestra Delmira Maza, que hoy está en su cumpleaños, ella falleció ya hace ya un año. un Y poco, bueno, sí. bonito recordarla a ella y esa charla tan bonita que tuve, hablándome Ah, un poquito tremendo. de la libertad movimiento, que me hablaba mucho ella fue una charla fabulosa y ella fue una también de las personas que para ese documental de la falda larga y de este intercambio Colombia-Brasil, pues fue una de las personas que nos compartió mucho de la sabiduría y es una persona que también en su palenque allá, pues resguarda también unas tradiciones muy poderosas, muy bellas y bueno, quería también dejar ese testimonio porque hoy cumpleaños Qué y bonito. una Pues persona mira muy que importante. hace, Mm, sí, hace unos años yo trabajé en una investigación para el Ministerio de Cultura y trabajé en la investigación sobre Delia, ujú, la maestra Delia Zapata. claro. Entonces, pues como era un poco a partir de los pupilos de Delia, digamos, pues Delia ya no estaba acá hace rato, pero un poco, y toda la línea como los documentales era sobre todo como coger qué estaba pasando después, ¿no? De que ellos, qué pasaba con esos legados. Entonces, pues ahí conocí a Delmira y todo lo que pasa ya en el Palenque, ¿no? Que sigue pasando. Mm, Y recuerdo mucho, pues, lo bonito que fue para mí, como ese entender a Delia Zapata a partir de los testimonios de todo su legado, ¿no? De los pupilos que siguen, pues siguen siendo maestros que están dando clases en muchos lugares, ¿no? Aquí en Colombia, en Bogotá hay un montón, y bueno, la Universidad Nacional fue un escenario muy importante para Delia, para entender cómo era su técnica, ¿no? De enseñanza. Ella fue alguien que se pensó mucho cómo transmitir, ¿no? Cómo enseñar danzas tradicionales a todos los cuerpos colombianos, ¿no? ujú, Entonces eso era tremendo, ¿no? Como de hacer trabajo de campo, ¿no? Toda esta, eso sí, yo también tengo una, pues como una experiencia muy bonita, como entender eso y pues de todos los Zapata, ¿no? Que claro, muy claro. importantes. Qué chévere. Jenny, que me gustaría de pronto también, hay otro eje que, a propósito de la muerte y vida, que es como un terreno que también hemos explorado en la Universidad del Futuro y también hicimos un conversatorio con dos personas que acompañan mortuorios y los rituales fúnebres y ha sido también por las experiencias que yo he tenido en esos espacios acompañando, que solo estuve en uno, eso crea también unas transformaciones, como el encuentro con la muerte, como que paradójicamente es el encuentro con la vida misma, como que yo pude acompañar una vez un proceso acá con una persona y con música y todo eso, y yo sentí que después de eso ya no podía seguir siendo el mismo. Son experiencias como lo que llaman filosóficamente, creo que es la metanoia, que es como una transformación espiritual que uno tiene a partir de un acontecimiento, y creo que esa relación con la muerte y con las personas que en los últimos años, pues hemos despedido esa relación con la pérdida, con la muerte, honrar a los muertos. No sé cómo qué podríamos meternos a ese contexto que me llama mucho la atención y es algo muy importante en un tiempo que la pandemia pues puso mucho muerto alrededor nuestro. También ver que pues va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que es una condición también de la vida misma, pues el morir, ¿cierto?
en la pedagógica del año pasado unos suicidios. También la muerte nos acecha como Mm. colectivo, como humanidad. Se habla de la extinción masiva de las especies, pérdida de la biodiversidad. Los asuntos que está pasando el mundo son como muy complejos y siempre como que nos ponen de presente otra vez esas realidades que en términos de educación creo que pueden ser llevadas bien, pueden catalizar cosas pues poderosas en las personas que de pronto no lo puede hacer ni una gran teoría, ni un gran libro, ni una película, ni una experiencia, sino como que son acontecimientos fundantes de una renovación. Pero siento yo que se requiere cierta ritualidad, cierto contenedor para poder que pueda salir eso, porque si yo estoy en una pérdida o en una muerte y estoy solo y si no tengo con quién compartir, pues me voy a quedar yo pues deprimido y solo, pero entonces cómo aprender un poco de esas culturas y escuchando ese etnofanzín de los rituales fúnebres, una de las cosas que se vio obstaculizadas mucho en la pandemia y también la violencia en Colombia ha sido como también esa ritualidad de hacer el alabado, de tener el espacio para despedir, ¿cierto?, a los muertos y que eso tiene como un gran, como que nos hace también y nos interroga a nosotros sobre esa pregunta. No sé por dónde quieras coger el hilo sobre esa relación muerte-vida, pero me gustaría escucharte un poquito ahí a ver cómo lo estás percibiendo. Y pues yo creo que la pregunta ahí surge en mi vida de un lugar muy personal, porque mi padre pasó por un proceso de salud muy complejo, ahí como más o menos como en la mitad de la maestría, y yo estaba acá cuando tuvo como su crisis, un cáncer, que sobrevivió a él. Pero claro, como que yo no, pues fue como contemplar por primera vez la muerte de mi padre y de acompañar un proceso en la UCI que es tan fuerte, ¿no? Que es tan fuerte para el cuerpo. O sea, es que eso es un remesón, o sea, lo que pasa en la UCI que pues es un lugar de muy liminal, ¿no? O sea, es Mm, como que piecito está en la muerte, otro piecito está en la vida, ¿no? Eso es como que todo, es un tambaleo, ¿no? Entre la muerte y la vida, de las mm, unidades de cuidados intensivos. Y en ese momento yo empiezo a plantearme, empiezo a escribir el trabajo con el que me presenté al proceso selectivo del doctorado. Entonces empiezo a pensar en la muerte como tal. Entonces, eh, y al mismo tiempo, en Río yo empecé a frecuentar un templo budista de budismo Theravada, y pues la muerte en el budismo es algo de lo que se habla todo el tiempo, la impermanencia, ¿no? Que de por sí los altares budistas, o por lo menos de esa línea, tienen cráneos, ¿no? Porque para recordar que todos vamos para allá. sí, de Y acuerdo. muchos de estos monjes tienen prácticas de contemplar cadáveres, todo esto, ¿no? Que a uno les suena así como, uy, qué raro, pero no, para ellos es como, "Ah, pues tengo que ir, ¿no? Porque es mi tarea como recordarme lo posible, ¿no? Lo que es ese cuerpo. Entonces, creo que esas dos cosas como que me fueron como llevando a ese lugar de pensar la muerte. Y en la primera versión como el anteproyecto de doctorado con el que me presenté, estaba un poco más relacionado, ¿no? Como a estas prácticas rituales de la muerte, desde un lugar de colonial, etcétera. Pero poco a poco se fue politizando y por eso terminé hablando de la necropolítica, de las políticas de muerte. Pero durante todo ese proceso del doctorado vi muchas materias sobre muerte en la Universidad de Sao Paulo, y eso fue tremendo porque tenía una materia que se llamaba El cuerpo, la muerte y la imagen, que ambas eran Wow. 4 horas de seminario en donde solo veíamos imágenes de muerte, como venidas de muchas disciplinas, y todos mis compañeros estábamos haciendo desde también de muchos programas, facultades. Era como ofrecida por antropología visual, pero era mucha gente de medicina, de sociología, artistas, pero todos trabajamos con algo de la muerte. Entonces Mm, fue muy interesante porque en un momento cada uno compartía su trabajo, ¿no? Su investigación. Entonces era como un pensarse todo el tiempo la muerte. A veces era denso, ¿no? A veces claro, salía, o sea, como que era demasiado fuerte porque yo siento que se movían cosas ahí claro. complejas, pero también tomé unas de artes escénicas que tenía que ver con la muerte, tomé una de cine que se llamaba Cine y Catástrofe. Entonces todo el tiempo era como esta idea, ¿no? Catastrófica y de la muerte ahí muy presente. Pero lo curioso fue que durante la primera parte de la tesis me, me puse a pensar, bueno, cómo se puede subvertir esta idea de la muerte, de la necropolítica, de las políticas de muerte que eligen qué cuerpos son matables, y pues y esa muerte puede ser impune, ¿no?
Pero precisamente cuando llego al Cauca es que empiezo a pensar, no, pero es que la forma de subvertir esto es la vida misma. Parece obvio, ¿no? Pero como que cuando llega ya lo vi, o sea, como ve, no, o sea, es que no, o sea, como desde el arte puede ser un camino, no vamos a hablar de lo muerto, entonces yo trabajé mucho con esto del bronce, con materialidades, con naranjas que se podrían, con cosas en putrefacción. Y cuando llego allá, pues son huertas, son semillas, son bancos de semillas, entonces pues es la vida. O sea, cómo ellas se protegen o se resisten como a estas políticas de muerte con una afirmación de la vida, ¿no? Entonces es ahí que yo empiezo a pensar también como en esta idea de la cinta de Moebius, ¿no? Como que la muerte contiene la vida contiene la muerte todo el tiempo, ¿no? Entonces, y claro, pues con la pandemia aún, pues Mm, eso estaba ahí, ¿no? Todo el tiempo, esa pregunta pues eso, yo creo que después mi padre, cuando yo vuelvo aquí a Bogotá, mi padre murió en agosto del 2022 y pues creo que ahí uno dice, bueno, no, o sea, lo que uno está haciendo en la academia no debería ser aparte, ¿no? Y lo que uno hace también espiritualmente o cuando bailo, a todas esas dimensiones de mi vida, pues yo creo que confluyen en afrontar como un momento tan difícil como ese, ¿no? Y es como ver cómo puedo ver la muerte de mi padre. Y creo que todo se resumió también y como que se cerró bonito porque ahora mi padre es un árbol, ¿no? Pues lo sembramos y está creciendo un montón. mm, Y cuando se hizo la siembra, yo solo sonreía, porque me parecía esto es perfecto. Además, es como que ahora él va a ser un árbol, ¿no? Entonces, y ahí estaba, yo decía, ves, entonces está confluyendo todo, ¿no? Pues la investigación de doctorado y lo que hago bailando, meditando, como en esta idea de que mi papá ahora es un árbol. mm, Entonces, pues eso sí, yo no sé, pues yo creo que ese tema de la muerte es algo que es como que siempre quizás, ¿no? Que hay una monja muy maravillosa budista que dice, la muerte es es el tabú, ¿no? No es el sexo, es la muerte. La muerte es el tabú más fuerte en Occidente. sí, viendo todas esas realidades, yo también quise, todavía no lo he hecho, pero sí me gustaría a futuro una lectiva en la universidad un poco como sobre eso, sobre muerte, Bueno, erotismo y espiritual, inventémonos, como muerte, erotismo y inventémonos esa lectura. espiritualidad. Me parece como una tríada muy maravillosa para poder, como, porque esas cosas de la muerte también hay que también, como tú dices en el título de tu tesis, subvertir, ¿cierto? Hay que subvertir también eso con el arte, con la vitalidad, con la sí, mejorar un poco como nuestras relaciones. No sé, esa producción del en común que también hace parte del título. ¿A qué te refieres tú del en común? Como una, está relacionado con, me imagino, con las tácticas para subvertir la necropolítica. ¿Tiene que ver con restablecer el tejido comunitario o lo que Sí, hay en sí. común en una comunidad, la abundancia? ¿Cómo sería eso? Sí, pues tiene que ver como, pues dentro de ese proceso específico surgió como pensar que dentro de la necropolítica se produce una fragmentación, ¿no? Como que se rompe el tejido, se rompe también como internamente, como el sujeto, ¿no? Como que hay Mm, una ruptura. Entonces, pensar en las prácticas artísticas colaborativas como productoras de lo común. mm, Entonces, que podría llamarse también arte relacional, dentro de esta línea un poco más histórica de la historia del arte. Pero creo que lo común aboga un poco más a estos procesos sociales, ¿no? Como a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas. Y lo común no es algo que está, sino que hay que hacerlo, ¿no? Que hay que producirlo. Si no es algo que está por ahí flotando en el aire, sino que tenemos que producirlo. Entonces empecé a entender como estos procesos artísticos como lugares de producción de lo común. Entonces no importa tanto como, bueno, se hicieron 5 video performance que los voy a exponer, tales, sino que estos encuentros de por sí ya son eh, una estrategia de subversión como a todo lo que se puede fragmentar o romper por las políticas de muerte. Y yo lo llamé también, lo empecé como a analizar desde lo que llamé como las capas del común, que fue como una categoría de análisis en donde yo decía, bueno, hay varias capas, ¿no? Como varias relaciones que se van sobreponiendo en estos encuentros. Entonces, mi relación, o sea, la relación de la investigadora con las personas que viven allá, las mujeres del Cauca, pero también nosotras con el territorio, con las plantas entre ellas.
también como con el mismo, el sonido, ¿no? Con que hicimos un trabajo de sonido, cómo es nuestra relación con el sonido. Entonces son como varios vectores, como de relaciones, que van construyendo como eso común. Y a veces es efímero, ¿no? Es intangible, es algo que apenas pasa por un momento. Entonces tampoco es asible, ¿no? No es algo que yo pueda medir y que pueda escribir en un informe de investigación. Hubo un 20% de producción de lo común, ¿no? Eso no, no, es algo que puede ser intangible. Yo creo que en eso también es la apuesta, ¿no? Porque no se puede capitalizar, ¿no? No se puede cuantificar. Habrán algunas cosas que sí, ¿no? Pero creo que es una característica también que sea efímero. Y ojalá, claro, hay otros que eh, se proyectan a más largo plazo, pero quizás yo creo que desde la práctica artística, ¿no? Y hasta de la misma práctica pedagógica, ¿no? Pues cuando estamos en la sala de clase, uno está produciendo un común con los estudiantes. A veces funciona, a veces no, a veces ellos están desconectados, están ahí, no están, a veces uno también no está muy conectado con los estudiantes, ¿no? Como que a veces, pero creo que la sala de clase es un lugar de producción de lo común también. Total. No, producimos conocimiento, pero también conocimiento, pensamiento crítico, etcétera, pero esa producción de lo común como algo intangible, ¿no? Que está más instalado en lo sensible, pues creo que también puede pensarse en ese lugar de pedagógico, ¿no? Mm. Como que te comentaba yo, este ejercicio también tiene que ver un poco con eso de lo común. ¿Qué es lo que hay en común en el diálogo y en lo que puede surgir en una conversación? ¿Qué cosas pueden emerger en el intercambio ciudadano con otras personas? Y cómo articular un poco lo que yo llamaría, no me gusta mucho la palabra, pero como sí, el capital creativo que hay en la sociedad, el capital de sabiduría que hay en el territorio, cómo hacer para que converja, y parte de esos diálogos hacen parte como de ese esfuerzo de largo aliento, no es una cosa de un proyecto de conciencias o un proyecto corto, sino como cuál sería para mí un espacio que me permitiera a mí estar contento, estar aprendiendo de otros y estar haciendo colaboraciones con otras personas. Es parte del esfuerzo de la Universidad del Futuro. A mí me gustaría, como una pregunta para terminar contigo, si tú pudieras crear una universidad que articulara tu sensibilidad, tu trayectoria, tus sueños investigativos más bellos y potentes, ¿cómo sería? ¿Cómo visualizas esa experiencia? Si pudieses diseñar o tener algunos elementos de cómo te gustaría que fuera, porque pues, todos conocemos que existen unas facultades, pero cómo borrando eso y armando algo nuevo, como, ¿qué nos dejarías tú como para seguir conversando? Uy, qué pregunta. Qué Pregunta difícil. buena para el final. Tenía esa pregunta para el final. No, qué crisis. No, pues yo creo que pensando en esta idea del compostaje, como que el compostaje es algo como pensado también desde lo interdisciplinar, como que algo que no, que además está entre la vida y la muerte, ¿no? Como pensar el conocimiento como compost, ¿no? Como pensamiento, conocimiento, compost. Entonces, yo no crearía facultades, no sé. A mí me gusta mucho la malla, debo decir, de la licenciatura de Artes Visuales porque va por problemas, ¿no? Espacio, cuerpo, imagen. A mí me gustaría mucho pensar en una universidad que fuera así, ¿no? Como pensada no tanto desde lo disciplinar, Ujú, sino desde perspectivas un poco más sensibles, no sé, como el tacto, a veces el semestre del tacto, este es el semestre de los olores, ese es el semestre del contacto con los otros, con las otras. Yo creo que sería una universidad más dada a la escucha porque las universidades creo que producimos a veces máquinas que hablan. ujú, Y aquí estamos hablando, pues sí, no está mal, ¿no? Pero también creo que falta mucha escucha, ¿no? Así como hablamos del lugar de enunciación, ¿no? Que es ahora pues muy frecuente, ¿no? Esta idea del pensamiento situado, el conocimiento situado, el lugar de enunciación, también pensar el lugar de la escucha, ¿no? Porque a veces estar escuchando no es estar en silencio necesariamente, ¿no? No es que me estén callando y que me esté siendo sometido. Y claro, a veces hablar de silencio, por ejemplo, dentro de una perspectiva de género puede ser problemático también, ¿no? Porque pues hemos sido silenciadas durante mucho tiempo, en fin. Pero entonces no es hablar, no es hablar tanto del silencio, no estar callado, sino de un lugar de escucha, ¿no? Para reconocer al otro, a la otra, hasta para reconocerse a uno mismo, ¿no? Porque creo que uno no.
está suficientemente conectado con ese conocimiento de quién puede ser toda la potencia, ¿no? De la biopotencialidad, ¿no? De lo que puede ser nuestra vida. Entonces se me ocurre eso, como un lugar en donde sobre todo como que se enseña la escucha, Mm, la escucha activa, ¿no? Que se llama así, como un lugar donde se pueda escuchar para entender ese otro, esa otra. Y escuchar desde un lugar no solamente como auditivo, ¿no? Corporal, espacial, etcétera. Y a través de esa escucha construir. Algo así sería. sí, y una última cosita antes de ya cerrar nuestra conversación, de pronto algunos proyectos, experiencias o algunos referentes que nos quieras compartir ya finales que puedan ser como estimulantes, inspiradores para, incluso para armar nuevas conversaciones, pero también para conocer ciertos enfoques que de pronto puedan inspirar también este experimento relacional de la Universidad del Futuro. Pues me encantaría ya finalizar con eso y algunas palabras finales también que quisieras dejar ahí como para redondear nuestra conversación. Pues así como pensar en un tema de proyectos, yo lo veo ahorita como lo más próximo sería el tema del semillero que está ahí emergiendo. Ujú, Que precisamente creo que es un lugar interdisciplinar porque el profesor Eduardo él es filósofo, en este semillero hay chicas biólogas, hay una estudiante de la maestría en la que tú estás dando clase, ujú, entonces hay un tema de pensar como la relación con las otras especies, con la naturaleza, ¿no? Y ante esta catástrofe climática, mm, que es una apuesta interdisciplinar. Que está en construcción, ¿no? Como que está en construcción leyendo, pero también estamos yendo a exposiciones, encontrándonos, haciendo bitácoras colectivas. Y está bueno porque ahorita en este momento, en este semestre, decidimos cómo hacer deriva. Como ujú, que no entendemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Estamos desconociéndonos, precisamente dijimos, este semestre nos vamos a conocer, porque las chicas más o menos me conocen a mí, las estudiantes, todas son mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir a exposiciones juntas, vamos a leer algunas cosas, vamos a hacer laboratorios y ahí decidimos qué somos como semillero para que realmente sea algo producido de forma común, ¿no? Porque pues nosotros como profesores podemos llegar y decirles, ese es el semillero, punto. Pero no, venga a ver qué pasa, ¿no? Como, ¿cuál es esa sinergia? Y me gusta también pues darnos el espacio para esa deriva, ¿no? Como vamos a ver qué es lo que producimos, ¿no? Colectivamente y de ahí definir qué vamos a hacer pues para el futuro, ¿no? Como pensar en esta idea de futuro. mm. Mm, para esto y ahorita en la Nacional estuve dando el taller imagen de la maestría de Teatro y Artes Vivas, pero también estaba gente de la maestría de Artes Plásticas y Visuales, entonces también fue un espacio interdisciplinar, pues todos artistas, pero de todas maneras los de Artes Vivas tienen unas perspectivas muy distintas a los de Artes Plásticas y Visuales, lo Total. sentí bastante, o sea, era así como muy diferente la gente de aquí y de allá. Y con ellos hubo un libro que trabajamos, que se llama, ay, ahora se me fue el nombre, de Anna Singh, que es los hongos, ay, el El hongo capitalismo. más grande del mundo, algo así, ¿no? Espérate porque Mm. He escuchado los ese hongos del libro, fin del mundo, los Los hongos hongos del del fin fin del del mundo. mundo de Anna Singh, en donde ella habla de la supervivencia colaborativa y del caso específico del hongo Matsutake, que es un hongo que necesita de un cierto tipo de pino para sobrevivir, pero además ese hongo fue como la primer indicio de vida después de la bomba de Hiroshima. Entonces, Ujú, es un hongo que necesita suelos acabados, devastados para emerger, no para nacer. O ujú, sea, necesita como la catástrofe capitalista para ser. Entonces, con estos estudiantes y de ahí de la Nacional trabajamos como el último módulo y fue muy, muy fructífero, ¿no? Porque yo creo que además es un texto que es como una autoetnografía, la forma en que ella lo escribe es muy cálida, ¿no? O sea, ella es una científica, ella es bióloga y tiene una cuestión así muy, digamos, es una científica como tal, ¿no? Pero la forma en que ella narra todo eso es también su escritura es muy, pues nos invita, ¿no? Como a estar ahí muy conectados con lo que ella está contando. Pero pues sus reflexiones en torno a esto, qué pasa con este hongo, pues creo que fue algo muy,
bello que catapultó como muchos procesos ahí creativos muy interesantes con ese grupo. Entonces, eso es como una referencia que está ahí. Gracias. Mm. No, buenísimo. Sí. Yo he tenido muchas ganas de leerla a ella y la tengo ahí referenciada porque sí, me pareció, una vez me la encontré en una librería como subtítulo y como algo como, eso es lo que tú decías, como un hongo que emerge en las ruinas capitalistas. Entonces me llamó mucho la atención el texto, pero Y, bueno, fabuloso y me encantó hablar contigo, Jenny. Esperemos encontrarnos en otros espacios y es una y alegría en esta ahorita haber compartido contigo. vale, vale, Andrés, muchas gracias por la invitación y seguro por ahí nos cruzamos. Que la Universidad del Futuro siga sembrando, Gracias. que sigan siendo muchos capítulos. Gracias.